Amén. Gracias a Dios, hermana Marta León, muchas gracias por hacerse cargo de la oración inicial. Buena tarde para todos, bendiciones. Y bueno, demos inicio a la reunión de esta tarde. Es viernes y al ser viernes estamos nosotros estudiando soteriología bíblica, es decir, la doctrina de la salvación a la luz de la Biblia, la doctrina de la salvación a la luz de la Sagrada Escritura. Quisiera pedirle a usted, al finalizar la clase, no se desconecte de una vez, ipso facto, sino que me regale al final de la clase, me regale un par de minutos para comentarle una cosita que creo que es importante comentarla. Y, y que no quiero que quede aquí grabada en la clase. Entonces le quiero pedir ese favor. Al terminar la clase, cuando oremos y digamos amén, usted no se vaya todavía, regálame un par de minutos, no le voy a demorar tanto, y para comentarle alguna cosita. Gracias. Bueno, hoy tenemos que hablar, o más bien seguir hablando, de lo que es el tema de la expiación o la redención. Recuerda que la redención viene a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo, porque en ningún otro hay salvación, solamente a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Eso creo que está claro ya entre nosotros, ¿cierto? Pero cuando nosotros miramos las razones o miramos las causas de esa expiación, de esa redención, pues nos encontramos con unas cosas que son bien interesantes. Hoy tenemos que hablar de eso, de la expiación, pero sobre todo de las causas, de la expiación, pero sobre todo de las causas o las razones de la expiación. Bueno, puede haber un sinnúmero de causas para la expiación o un sinnúmero de causas para la redención, pero vamos a hablar de una doble causa de la expiación. Entonces, la doble causa o la doble razón de la expiación. Lógicamente, como quien hace la expiación es nuestro Dios, entonces la doble causa o la doble razón se encuentra es en nuestro Dios, se encuentra en nuestro Señor. Para eso es necesario que comencemos aquí a modo de introducción, revisando otra vez Romanos. Este libro es una cosa maravillosa, ¿no? Romanos capítulo 11, versículo 22. Romanos capítulo 11, versículo 22. Me avisa, por favor, cuando ya esté en Romanos capítulo 11, versículo 22. Ya, una persona más que diga ya. Listo, dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permanecen en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. La primera frase dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. Ya esto lo hemos estudiado en otras oportunidades, porque estamos tan acostumbrados a hablar de la bondad de Dios, pero parece que no estamos muy acostumbrados a hablar de la severidad de Dios. Y hemos dicho muchas veces, yo no puedo estar creyendo en un Dios producto de la imaginación humana. Yo debo creer en el Dios de la Biblia. ¿Y cómo es el Dios de la Biblia? El Dios de la Biblia, por un lado, según este versículo, es bondad, y por el otro lado es severidad. Su bondad es misericordiosa y su severidad es justa, como ya lo hemos visto nosotros, como ya lo hemos aprendido nosotros. Con respecto a la bondad, revise 1 de Juan capítulo 4 versículo 8. Con respecto a la bondad de Dios, 1 de Juan capítulo 4 versículo 8. Me avisa cuando ya. ¿Alguien más? 1 de Juan capítulo 4 versículo 8 con respecto a la bondad. Listo, dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor.
¿Esa última frase se le hace familiar? Yo me imagino que sí. Dios es amor. Pues lo repite todo el mundo cristiano, ¿cierto? Y el no cristiano también. Dios es amor, es que Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. Quizá nosotros lo repitamos también muy a menudo, es que Dios es amor. Eso con respecto a la bondad, claro, Dios es amor. Pero con respecto a la severidad, la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, en el versículo 29, carta a los Hebreos, en el capítulo 12, en el versículo 29, también por favor me avisa cuando ya. Carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 29. Listo. Dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces, dése cuenta que mientras que por un lado, hablando de la bondad, Primera de Juan capítulo 4, versículo 8 dice que Dios es amor. Por el otro lado, hablando de la severidad, Hebreos capítulo 12, versículo 29, dice que nuestro Dios es fuego consumidor. Eso quiere decir que el Dios de la Biblia es amor, pero también es fuego consumidor. El Dios de la Biblia es bondad, pero el Dios de la Biblia también es severidad. El Dios de la Biblia es este Dios que según Romanos capítulo 5 versículo 8, me avisa cuando ya, por favor. Romanos capítulo 5 lea primero el versículo 5 y vamos a dejar para más adelantico el versículo 8. Dice versículo 5, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios es Romanos 5:5, ¿sí? Y vamos a dejar el 8, ahorita lo vamos a ver, pero primero el 5. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Eso dice qué texto? Eso dice el texto de Romanos, capítulo 5, versículo 5, que Dios derrama su amor. Por otro lado, la misma carta a los Romanos, en el capítulo 1, en el versículo 18, dice, porque la ira de Dios se revela o se derrama desde el cielo contra toda impiedad e injusticia a los hombres que detienen con injusticia la verdad. Aquí en el versículo 18 de Romanos capítulo 1, lo que se dice que se revela o que se derrama desde el cielo es la ira. Eso es Romanos capítulo 1, versículo 18. Y así podemos nosotros continuar. Y cuando usted se imagina, el conocedor de la Sagrada Escritura, cuando usted se acuerda de un texto bíblico relacionado con el amor, con la gracia, con la bondad, con la misericordia, también por el otro lado usted se va a ir acordando de los textos relacionados con la justicia, los textos relacionados con la severidad, los textos relacionados con la ira, los textos relacionados con el castigo. Ese es el Dios de la Sagrada Escritura. Por eso uno tiene que andar con un santo temor de Dios al involucrarse en las cosas de Dios. Porque realmente con Dios no se juega. Si yo solamente conozco la parte del amor, la gracia y la bondad, puede ser que yo me torne un poco aprovechado de esa gracia, de ese amor y de esa misericordia, ¿no? Como el hijo que sabe que ese papá lo quiere y 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 daría su vida por él, quizás se torne un poco malcriado, quizás se torne un poco aprovechado, un poco malcriado. Pero cuando el hijo sabe que el padre lo ama, lo quiere entrañablemente, pero si el padre tiene que reprenderlo, si tiene que castigarlo, lo va a hacer, pues entonces andará con mucho respeto hacia ese amor de Dios, hacia ese amor del Padre. No sé si me esté haciendo entender. Usted me dirá si me estoy haciendo entender. El Dios de la Biblia es este Dios de la Biblia.
Cuando usted diga Dios es amor, también diga Dios es fuego consumidor. Cuando usted hable de la bondad de Dios, también hable de la severidad de Dios. Cuando usted diga que el amor de Dios se derrama desde el cielo, también tiene que decir que la ira de Dios se revela desde el cielo. Porque yo tengo que anunciar o predicar el consejo de Dios de manera completa. Es el evangelio, pero de manera completa, no solamente una parte. Otro pasaje que se viene a la cabeza es el texto mencionado en el libro de Apocalipsis, en donde dice que el ángel le entregó el librito a Juan, Juan lo comió y se acuerda que tenía un sabor en el paladar, pero también se acuerda que tenía otro sabor distinto en el vientre, que era dulce al paladar, pero era amargo al vientre. Porque si hay cosas tan dulces, amor, bondad, misericordia, hay cosas tan amargas como la ira, como el castigo, la reprensión, la exhortación, que como que no caen muy bien al vientre, ¿cierto? Como que no le gusta a uno mucho, pero volvemos, es parte del mismo carácter de nuestro Dios. Y es que en la Biblia Dios manifiesta su carácter. Y manifiesta su carácter para que lo conozcamos y de esa manera nosotros nos acerquemos a Él conociéndolo. Entonces ese es nuestro Dios. Ahora, esta es la introducción de lo que tenemos que hablar hoy. Porque recuerde que el tema de la lección de hoy es la doble causa o la doble razón de la expiación. Y esa doble causa se desprende precisamente es del carácter de nuestro Dios. Por un lado, Dios va a manifestar una cosa en esa expiación, a través de esa expiación, y por el otro lado, Dios va a manifestar otra cosa a través de la misma expiación. Es decir, la expiación, el tema de la redención, el tema de la salvación de los hombres, tiene que estar manifestando el carácter divino. Por un lado la bondad, por el otro lado la severidad. Por un lado el amor, por el otro lado la ira. Por un lado la aprobación, es decir, la elección, la escogencia, por otro lado la reprobación divina. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Se acuerda en la primera lección de este curso que hablábamos del propósito supremo de Dios en la salvación? Y el propósito supremo de Dios en la salvación es ¿cuál? Es muy fácil, ¿no es cierto? Apenas es un pequeño repaso. El propósito supremo de Dios en la salvación es ¿cuál? Espero que usted responda. Muchas gracias por involucrarse. El propósito, esta fue la primera lección, por favor. El propósito supremo de Dios en la salvación es ¿cuál? Lección número 1 de este curso. Solamente tenemos 2 respuestas, 3 respuestas. El propósito supremo de Dios en la salvación es lección número 1, la primera. El propósito supremo de Dios en la salvación es, pero ojo que tenemos 13 personas conectadas y apenas están apareciendo unas cuantas respuestas. No. El propósito supremo de Dios en la salvación es la glorificación de su nombre. Es el propósito supremo. Ojo, supremo, primero, superior, el más grande, el primordial. ¿Cuál es? La gloria de su nombre. El secundario, mi salvación, sí. Pero el primero, la gloria de su nombre. De modo que la salvación, la redención, la expiación, trae gloria a su nombre. Cuando decimos que trae gloria a su nombre, quiere decir que en todo su esplendor nuestro Dios se muestra cuando los individuos son salvos, son redimidos o se hace expiación por sus pecados. Y el tema es, mis estimados hermanos en Cristo, que cuando hablamos de la gloria del nombre de Dios, por supuesto, estamos hablando de la gloria
de todo lo que pertenece a Dios, incluyendo su santo carácter. Y estamos viendo que su santo carácter es, mirad pues la bondad y severidad de Dios. Romanos capítulo 11, versículo 22. Puede ser, si usted revisa su fe, si revisa su conocimiento, puede ser que usted esté desequilibrado en cuanto al conocimiento del carácter de Dios. O sea, esté más inclinado hacia un lado que hacia el otro. Lo cual produce unos daños a nivel espiritual y a nivel doctrinal. Porque mire, si usted conoce más el tema, estoy hablando desde el punto de vista teórico, si usted conoce más el tema de la bondad, del amor, de la gracia y la misericordia, usted estará inclinado hacia allá. Y usted estará, porque estoy diciendo usted conoce más, entonces estará usted desconociendo muchas cosas relacionadas con la severidad, con la ira, con el castigo divino. Entonces eso puede hacer, ese desequilibrio inclinado hacia el amor de Dios, puede ser que el individuo se convierta en un libertino. El famoso libertinaje de la gracia. Porque como habla de amor, Dios es amor, pero usted está en pecado. Sí, pero Dios es amor, está en pecado. Sí, pero Dios conoce mi corazón. Esa clase de excusas que sacan las personas que tienen esos desequilibrios en cuanto al conocimiento. Ahora, si el individuo tiene más conocimiento del tema de la severidad de Dios, de la ira de Dios, del castigo de Dios, de la reprensión de Dios, puede ser que en ese desequilibrio hacia ese lado, entonces se nos torne legalista. Porque como sus temas son el infierno, el castigo, la carne con fuego y azufre, etcétera, 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 entonces siempre va a hablar de eso, ¿no? Y casi no va a hablar del amor, casi no va a hablar de la misericordia, y casi no va a hablar de la gracia divina. Y volvemos al asunto aquí, de que usted no se puede permitir en su propia vida esos desequilibrios. No se los puede permitir. Usted debe guardar un equilibrio perfecto. Y eso solamente lo logramos cuando somos conducidos por el Santo Espíritu de Dios. Y eso solamente lo logramos cuando nosotros basamos lo que creemos única y exclusivamente en las páginas de la Sagrada Escritura. No en nuestra propia experiencia, no en nuestra propia concepción mental. Y vuelvo y le pregunto, ¿me estoy haciendo entender? Que yo no puedo estar hablando de amor, gracia, misericordia, amor, gracia y misericordia, sin estar hablando de y el juicio, y la justicia, y el castigo, y la severidad, y la ira. Pues yo no puedo estar hablando de castigo, severidad, ira, reprensión, sellos, trompetas, coronas, etcétera, juicio final, sin también hablar del amor, la gracia y la misericordia divina, porque entonces lo que se manifiesta en la cruz del Calvario, en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, es precisamente la bondad y la severidad de Dios. La bondad, ¿por qué? La bondad porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. La severidad, ¿por qué? Pues porque Dios tenía que castigar el pecado y lo castigó en el cuerpo de su propio Hijo. Ahí usted ve la bondad y la severidad. La bondad por lo que yo recibo gracias a ese sacrificio. La severidad porque mire lo que le pasó al Hijo de Dios en esa cruz. Yo no puedo estar hablando solamente de amor, beneficio, lo que recibo, sin hablar de la ira, sin hablar de la muerte, sin hablar de la masacre que ocurrió, que hicieron sobre la persona del Señor. Entonces, cuando decimos nosotros en la participación de la Santa Cena, haciendo uso de los dos símbolos, cuando decimos que fue por mi culpa y para mi beneficio, por y para, estamos tratando de guardar precisamente eso, ese equilibrio. Porque el cuerpo del Señor Jesucristo fue molido, representado en el pan, ¿cierto? Por mi culpa, pero también para mi beneficio. Mirad pues la bondad y la severidad de Dios. Pues la sangre del Señor Jesucristo fue derramada por mi culpa, pero también para mi beneficio. Mirad pues la bondad y la severidad de Dios. Y vuelvo y le pregunto, ¿me estoy haciendo entender? Este tema tiene que quedar sumamente claro. Entonces, cuando hablamos la doble causa o la doble razón de la expiación, pues ahí tiene usted la doble causa. Por un lado,
Por un lado, es que se requería la expiación, se requería la redención o la salvación de los hombres para manifestar esa parte del carácter de Dios que se llama amor. Esa parte de la esencia divina que se llama amor. Por un lado, la salvación, la redención, la expiación manifiesta el amor de Dios. El plan de redención. El plan de redención nace de ese corazón amante de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. El plan de redención nace del beneplácito, del amor gratuito y soberano del Padre. Textos, Juan 3:16, lo acabamos de decir de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. De tal manera amó. ¿Amó a quién? Al mundo. Entonces, dése cuenta que el principal razón o causa es mostrar su amor. Porque sí, después habla del sacrificio y después habla que todo aquel que cree será salvo, la salvación de los hombres. Pero primero habla del amor. Para que la gente entienda que Dios es amor. ¿Dónde es que dice que Dios es amor? ¿Me recuerda el texto, por favor? ¿Dónde dice Dios es amor en la última frase? ¿En qué versículo dice Dios es amor en la última frase? ¿En cuál? ¿En qué versículo dice Dios es amor en la última frase? No. ¿En qué versículo exactamente hay? Eso es 1 de Juan, capítulo 4, versículo 8. Dice, Dios es amor en la última frase. Esa. Dios es amor. Muy bien. Y ya pasamos por Juan 3:16, 1 de Juan 4:8, que dice que Dios es amor. Ya pasamos por Romanos capítulo 5, versículo 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. No, no es Juan 4:8. Es primera de Juan. Ah, muy bien, listo. Ahora, vamos al texto este que dijimos. Ahorita tenemos que ir allá. Romanos capítulo 5, versículo 8. Por favor, Romanos capítulo 5, versículo 8. ¿Me avisa cuando ya? ¿Ya? ¿Alguien más, por favor? Bien. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Se cuenta lo que dice ahí? Es que Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, al morir Cristo en la cruz, ¿qué estaba mostrando Dios? Según Romanos capítulo 5, versículo 8. Le repito la pregunta y usted la va respondiendo. Al morir Cristo en la cruz del Calvario, ¿qué estaba mostrando? ¿Qué estaba manifestando Dios? Ahí dice claramente. ¿Cierto? ¿Qué es lo que estaba mostrando? Pues es que cuando dice, mas Dios muestra su amor, pues yo creo que la respuesta está muy clara. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Su amor. Usted puede decir con propiedad que Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Dios es amor. Otro texto. Primera de Juan, capítulo 4. Ya vemos el versículo 8. Ahora versículos 9 y 10. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 9 y 10. El versículo 8 ya lo habíamos leído, ¿no es cierto? Es el versículo que dice Dios es amor. El 9 dice, en esto se mostró, otra vez mostrar. En eso se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. Y se cuenta que se menciona, es que es impresionante. Porque es que el versículo 7 dice, mire, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Amor. Versículo 8.
Dios es amor. Versículo 9. En esto se mostró el amor. Versículo 10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, mientras que el versículo 9 nos habla de la manera como Dios muestra su amor, el versículo 10 nos habla de en qué consiste el amor de Dios. Consiste en que no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces tenemos Juan 3:16, 1 Juan capítulo 4, versículo 8, versículo 9, versículo 10. Romanos capítulo 5, versículo 5. Romanos capítulo 5, versículo 8. Ahora, Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5. 1, 4. ¿Alguien más ya está en Efesios capítulo 1, versículo 4? Bien, dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Texto que habla de la elección, ¿no? La elección. Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Dese cuenta cómo se abre el versículo 5, hablando del amor. Dese cuenta cómo se cierra el versículo 5, hablando del afecto. Según el puro afecto de su voluntad. Otra versión lo traducirá diciendo porque quiso o porque le agradó. Con todo y eso habla de porque quiso. Porque le agradó, agradó. O según el puro afecto de su voluntad, afecto. Y se abre el versículo 5, repito, hablando del amor. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Adoptados. Entonces, si yo soy su hijo es porque Él me predestinó para eso. Pero no me predestinó obligado. No me predestinó como encogiéndose de hombros diciendo, tocó. No. Me predestinó para ser adoptado hijo suyo por amor. Él quiso. Lo movió su amor, lo movió su afecto. A escogerme a mí y predestinarme a mí para que yo hiciera parte de su familia. O sea, yo soy, los hijos de Dios somos el resultado de su amor. Eso es una excelente noticia. Porque mire, hablando así como bien cruel, pasa y ocurre que muchos niños vienen al mundo, pero no necesariamente porque sea producto del amor de una pareja. O sí, hablando bien crudo. No me diga que todos los niños que viven en esta tierra vienen como producto del amor de una pareja. ¿Será que es así o será que no es así? Amor, el amor de la pareja, el amor de un hombre y una mujer que se convirtió en un hijo. ¿Soy producto del amor? ¿Será que sí? ¿En todos los casos es así? ¿Qué dice usted? No, hay niños que son traídos a esta tierra porque los estaban buscando. Estaban buscando que ella quedara embarazada. Estaban buscando iniciar una familia. O estaban buscando incrementar una familia. De modo cuando ella queda embarazada, pues eso es una fiesta completa, porque al fin lo estamos buscando. Qué bonito. Y se cuida ese vientre y el fruto del vientre y etcétera, etcétera, etcétera. Pero dígame usted cuando ella se da cuenta que está embarazada y lo primero que causa son lágrimas, tristeza, susto, asombro, ¿yo qué voy a hacer? Por ahí hasta deseo e intentos de aborto. O en él, no, pero usted está segura que es mío. Belleza. No, pero yo estoy muy joven para... está muy joven para tener bebés, pero no está muy joven para fornicar. Entonces, no todos los niños son buscados con ese cariño, con ese amor. No todos los niños son predestinados. No todos los niños son niños con propósito. Pero en el caso de la familia de Dios, absolutamente todos los que somos hijos de Dios, somos producto del amor de Dios. ¿Cómo le parece esto?
Todos los que somos hijos de Dios somos producto del amor de Dios. El Señor nos predestinó para eso. Nos buscó con mucho fervor y nos convirtió en sus hijos. La razón, el amor de Dios. Qué bueno es Dios. Y leo lo que se estaba escribiendo. No es así, la mayoría no siempre, no en todos los casos. Desafortunadamente el porcentaje de lo contrario, embarazos no deseados, es más grande. Bueno, entonces estamos hablando lo correcto, ¿cierto? Y puede ser que usted diciendo, pues no es mi experiencia. Bueno, no es su experiencia, gracias a Dios no es su experiencia. Pero puede que sí sea la experiencia de otra gente, ¿sí? Y nunca jamás quizás le va a decir a su hijo o a su hija, la verdad, cuando yo quedé embarazado de usted o embarazada de usted, pues yo a usted no lo quería, yo a usted lo quería abortar, usted me causó lágrimas, me causó tristeza, me causó depresión. Uy, porque qué tal decirle eso, o de pronto sí se lo diga. Y ya después como que tocó y ya lo comencé a querer, y el sentido de responsabilidad sobre todo, el afecto natural sobre todo. Pero en el caso de Dios es una cosa completamente diferente. Completamente diferente, porque es que Dios, mi Dios, siempre tiene hijos con propósito. Predestinados, predeterminados, preordenados, buscados, anhelados. De modo que puede decir el Hijo de Dios, la hija de Dios, yo soy producto del amor de Dios. Puede ser que en mi nacimiento físico, estoy hablando de mi papá y mi mamá, puede ser que en mi nacimiento físico, pues yo no haya sido producto del amor de ellos dos. Y no puedo hablar del caso de mi mamá, pero sí del caso de mi papá. Yo, Freddy, fui un hijo no deseado por mi papá. Y fui un hijo despreciado. Hasta ya yo siendo bien grande, bien viejo, despreciado. Yo le he comentado a usted. De tal modo que él venía por un andén y yo iba por el mismo andén y él me veía y se pasaba de andén para no tener contacto conmigo. Y yo me preguntaba, ¿y yo qué le hice? Nací, ¿y yo qué culpa? A un caballero, mi papá, que desde pequeño me dijo, usted no me diga papá, usted dígame Don Julio. Y yo teniendo el mismo tipo de sangre, teniendo la misma cara, o sea, no estamos hablando de nada raro. Sí, siendo el hijo, pero no querido, despreciado. Lo cual puede crear un trauma. Pero cuando nos acordamos de nuestro amante Dios, de nuestro amante Padre Celestial, el trauma se desvanece, el trauma desaparece. Que yo digo, puede ser que el hombre no me haya querido, ¿sí? Pero Dios me quiso, me amó desde antes de la fundación del mundo. Y eso es más importante que cualquier otra cosa. Y sí, puede ser que Él no haya querido que yo viniera a este mundo, pero alguien sí quiso que yo viniera a este mundo. Y el que quiso que yo viniera a este mundo fue Dios. Eso es. Aunque en los planes de mis padres yo fui tan solo un error, es grandioso entender esto, tan bello y totalmente amoroso de parte de Dios para mí. Gracias a Dios vivo sin trauma. Sí, de verdad. Es que mire, cuando se crean todos esos traumas lo mandan uno al psicólogo. Pero el psicólogo le habla de una cosa y la otra de una cosa y la otra, pero no le habla de Dios. Y es que los traumas se solucionan es cuando usted entiende a Dios. Cuando usted entiende la obra de Dios, cuando usted entiende el carácter de Dios, ahí usted se deshace de todos los traumas. Ahí es cuando usted se encoge de hombros delante de los traumas y le saca la lengua a los traumas y dice, traumas no están en mi vida, no tienen poder sobre mi vida. Usted no me quiso, pero Dios sí. ¿Qué es más importante? ¿Que usted me haya querido o que Dios me haya querido? Yo no estaba en sus planes, pero sí en los de Dios. ¿Qué es más importante? ¿Que yo esté en sus planes o esté en los planes de Dios? Cuando nuestro amante Dios dice en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. La mejor terapia, totalmente de acuerdo contigo, Natalia. Aquí hablando entre amigos, la mejor terapia, claro que sí. La mejor terapia. Yo agradezco a Dios por su amor y mi madre siempre dijo que por culpa mía debía estar con mi padre físico. Yo fui un error, pero cuando supe que mi padre, el más grande, es Dios. Mire, ahí está el Señor hablando, ¿no es cierto? Ahí está el Señor hablando. Entonces ya uno se deshace de eso, mi papá nunca me quiso, Uno lo cuenta como anécdota, pero no ya como...
pegado a eso. No. Efesios capítulo 1, versículo 9, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Ese cuenta su beneplácito. ¿Qué significa la palabra beneplácito? Beneplácito, según su propio beneplácito. ¿Y qué significa eso de beneplácito? Beneplácito, según el diccionario, significa complacencia, placer, eso. Mucho agrado, mucho gusto. ¡Qué impresionante! Los tratos de Dios para con usted, mire, los tratos de Dios para con usted son con todo el amor de Dios, con todo el agrado de Dios, con todo el gusto de Dios, con toda la complacencia divina, con todo el beneplácito divino. Usted puede decir con propiedad, Dios me ama, me lo ha dado a conocer, me ha mostrado su amor, me lo ha manifestado. Dios me ama, y eso rompe cualquier cadena y cualquier obra de Satanás. Dios me ama, punto. Si Dios me ama, que se pare el diablo en las pestañas, porque Dios me ama. Y como me ama tanto, pues me va a cuidar, me va a proteger, me va a suplir, me va a dar, suplir todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Me ama tanto que alimenta a todas las aves del cielo, y yo valgo más que todas las aves del cielo, entonces me va a proveer y me va a dar todo lo que yo necesito. Me ama tanto y yo descanso en ese amor, en esa gracia, en esa misericordia. Y cuando yo descanso en ese amor, en esa gracia, en esa misericordia, las preocupaciones y los afanes salen corriendo. ¿Es así o no es así? ¿Qué? Ahora, por el otro lado, una vez que el Dios Trino hubo decretado en su amor reconciliar consigo a aquellos a los que había escogido, fue necesario que determinara llevar esto a cabo de un modo que fuera coherente con la otra parte de su carácter. ¿Y cuál es la otra parte de su carácter? Que esto le falta un pedazo, ¿cierto? ¿Cuál es la otra parte de su carácter? La que también se tiene que manifestar en la salvación de los hombres. La otra parte es la severidad, claro que sí. La otra parte es la ira, claro que sí. Que si yo los amo tanto, ¿y entonces qué hago? No, pues como yo lo amo tanto, sí, pero es que yo estoy en pecado. Y la justicia de Dios demanda que la paga del pecado es muerte. Ah, pero yo lo amo tanto que no hay problema. Venga, entra al cielo con todo y pecados. No, eso no es así. Porque cuando uno enseña amor, gracia y misericordia, sin hablar de severidad, sin hablar de severidad, ira, castigo, uno está pintando la idea de un Dios alcahueta. Y Dios me ama entrañablemente, pero alcahueta no es conmigo. Lo que le puede pasar a muchos papás, lo que le puede pasar a muchos abuelos, sobre todo a los abuelos. Sobre todo los abuelos esos que tienen como cargo de conciencia o que no les alcanzó el tiempo para hacer lo que tenían que hacer con sus propios hijos y ya es demasiado tarde y entonces quieren ahí como expiar sus culpas, calmar la conciencia en el trato con los nietos y se vuelven amor alcahuetas completamente. Y cuando usted les dice algo y dice, Dios es amor, no. Dios es amor, pero no es alcahueta. ¿Dónde aprende el hijo esas dos partes del carácter de Dios, esas dos caras del carácter de Dios? En la casa, en la familia, en la crianza. Que podamos mostrar a nuestros hijos mucho amor, pero que también podamos mostrarle a nuestros hijos mucha severidad. Cuando toca, toca. Cuando toca amar, amemos. Cuando toca ser severos, seamos severos. Una crianza equilibrada. Todo es equilibrio en la vida. Todo es equilibrio en la vida. Tiene usted un montón de plata, mucho equilibrio, tenga mucho cuidado. No se convierta en un tacaño avaro, pero tampoco se convierta en un despilfarrador. Todo, absolutamente todo, debe ser equilibrado. Entonces a esto le falta esa parte, ¿no? ¿La parte cuál? Pues la parte de arreglar el asunto de que la paga del pecado es muerte.
Porque Dios va a manifestar su amor y me va a salvar. Sí, pero yo estoy en pecado. Entonces se tiene que solucionar el asunto del pecado primero. ¿Y cómo? Si la paga del pecado es muerte, pues alguien tiene que morir. ¿Quién va a morir? Pues nuestro Señor amante es el que va a morir. Él vino a cumplir la ley. Dice Mateo capítulo 3, versículo 15. Mateo capítulo 3, versículo 15. Me avisa cuando ya. Le dijo a Juan el Bautista. Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Cumplir toda justicia quiere decir cumplir la ley. Cristo no vino a desobedecer la ley. Cristo no vino a incumplir la ley. Cristo no vino a pasarse la ley divina por la galleta. No. Cristo vino a cumplirla. La paga del pecado es muerte. Sí. Pero yo no quiero que usted muera. Entonces yo voy a morir por usted. Imagínese esa muestra de amor. Cristo pagó la pena. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Me avisa. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Otra lo que dice el versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados. Los pecados de él, no fueron los pecados de él. Nuestros pecados en su cuerpo. El cuerpo era de él, los pecados eran míos. Y llevó mis pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. La doctrina de la sustitución. El Señor tomó mi lugar, murió en mi lugar. Como cuando la multitud clamaba diciéndole a Poncio Pilato, crucifícalo, crucifícalo. Y Poncio Pilato saca al preso Barrabás, que era un ladrón y era un asesino. Era el de lo peor de la sociedad del partido cananista, un revolucionario, asaltante, asesino. Y al lado está aquel del cual Poncio Pilato dijo, es que yo no encuentro delito en él, pero que escoja el pueblo. Y entonces ahí vamos al tema de la democracia, ¿no? Entonces dicen que la mejor clase de gobierno es la democracia. Yo no estoy hablando a favor ni del socialismo, ni de la dictadura, ni de nada de eso, ni más faltaba. Pero solamente es ese apunte del tema democrático. Porque no es que a favor de la democracia, o sea que el pueblo escoja, y el pueblo escogió, y escogió bien. El pueblo escogió a Barrabás, que suelten a Barrabás, crucifica a Jesús, se lava las manos Poncio Pilatos y termina crucificando a Jesús. El que debía morir era Barrabás, sí, pero ahí está claramente plasmada la doctrina de la sustitución para que todo el mundo la entienda. El que debía morir era Barrabás, porque era un asesino, porque era un ladrón, porque era un sedicioso, porque era un revolucionario. No Jesús, porque ningún delito había en él. Pero Jesús murió. Y Jesús murió en lugar del asesino, en lugar del pecador. En esta historia, usted y yo somos Barrabás, los que teníamos que morir. Pero nuestro Señor muestra su amor, por un lado, muriendo por nosotros, pero también, como tiene que morir y tiene que sufrir la pena, pues se está evidenciando en ese acto redentor, se está evidenciando la severidad de Dios, la ira de Dios, pagando el pecado. La paga del pecado es la muerte. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Hebreos capítulo 2, versículo 17.
Hebreos capítulo 2, versículo 17. Dicen, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. La palabra expiar significa quitar, para quitar los pecados del pueblo. Pero ¿cómo los quitó? 1 Pedro 2:24, poniéndolos sobre su cuerpo, y su cuerpo poniéndolos sobre el madero. O sea, los quitó a través de su propio sacrificio. Vuelvo y repito esto. Aquí la parte final del versículo dice expiar los pecados del pueblo. Expiar significa quitar. El Señor quitó nuestros pecados. ¿Cómo los quita? Colocando los pecados sobre su cuerpo, colocando su cuerpo sobre el madero, es decir, a través del sacrificio. Para que yo, que merecía la muerte, ahora tenga la vida eterna. Eso es bondad. Pero Cristo tuvo que pagar el precio de eso muriendo en la cruz del Calvario. Eso es severidad. Romanos capítulo 3, versículo 25. Romanos capítulo 3, versículo 25. Me avisa cuando ya, creo que ya. Versículo 25 y versículo 26. Sean los últimos dos versículos y le pido por favor, después de que yo haga la oración, no se desconecte inmediatamente, sino regáleme 2 minutos. Versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. La palabra propiciar significa aplacar. ¿Qué es lo que se aplaca? La ira de Dios. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dese cuenta, para manifestar su justicia. En los textos relacionados con el primer punto de la clase de hoy, hablábamos de la manifestación del amor de Dios. Aquí se habla de la manifestación de la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque alguien tenía que pagar por los pecados de aquel que Dios mismo había escogido para salvación. De lo contrario, el escogido para salvación no puede ser salvado. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, otra vez. El versículo 25 habla de manifestar su justicia. Búsquelo y se va a dar cuenta que ahí está. Versículo 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, otra vez, manifestar su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ahora, esto es genial. A fin de que Él sea el justo. Por un lado, Dios es amor. Por el otro lado, es justo. Por un lado, Dios es amor. Por el otro lado, es justo. ¿Cómo salvar a los que Él mismo escogió para salvación si por un lado Él es amor y por el otro lado es justo? ¿Cómo salvar a los que Él mismo escogió para salvación si por un lado Él es amor, ama entrañablemente, pero por el otro lado, a los que Él ama entrañablemente están muertos en delitos y pecados y merecen la pena eterna? Tiene que manifestar su justicia. Su justicia la manifiesta sobre la persona del Señor Jesucristo. Es el Señor Jesucristo el que bebe la ira del Padre en la cruz del Calvario. Es el Señor Jesucristo el que bebe la copa de la severidad, de la ira de Dios, para que yo pueda beber la copa del amor, de la gracia y de la misericordia divina. Bendito Dios, te damos infinitas gracias por tu palabra predicada hoy. Te pido, Santísimo Dios, que todo este contenido sirva para la edificación de cada uno de nosotros. Que no solamente esta palabra edifique nuestras vidas, sino que podamos compartirla con muchas más personas, Señor. Como dice el texto bíblico, tu palabra corra y tu palabra sea glorificada, Señor Dios, y que de ninguna manera se quede estancada. Que de ninguna manera, mi Dios, se quede como en un pozo, sino que corra, que fluya esta palabra como en un río que salta para vida eterna. Te doy gracias, mi Dios, por esta clase, por esta exposición. Alabado sea tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén
y gracias a Dios.